Buenas tardes. Ahora iniciaremos con la asesoría correspondiente a la materia de Derecho Procesal Mercantil, la cual se imparte en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Como hemos referido, su servidor, soy el profesor Omar Paul Arenas Guardado. Doy dicha cátedra y tengo el grado de licenciatura. Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho. Tengo la especialidad en juicios orales, la maestría en Derecho Procesal Civil, el doctorado en Derecho Civil y actualmente estudio el postdoctorado. Y el motivo de esta asesoría es que ustedes tengan o cuenten con una breve introducción a la materia de Derecho Procesal Mercantil. Como quedó explicado en otro video que ya está en esta plataforma, se vio lo que es el derecho mercantil. En este momento nosotros ahora vamos a hablar de lo referente al proceso mercantil, a el tipo de proceso, como se ha dicho, que lleva la materia de derecho mercantil. Para nosotros es de vital importancia entender qué significa la palabra proceso. Y como iniciamos con todas las materias referentes a la licenciatura en Derecho, siempre ha sido primordial entender qué es o qué significado tiene la palabra derecho. Derecho, como se ha dicho, es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta del hombre en sociedad. Pero si nosotros tratamos de elaborar una definición con la palabra derecho y proceso, nos va a llevar a entender lo que significa derecho procesal. Una vez que ha quedado entendida la palabra derecho, vamos a tratar de comprender el significado de la palabra proceso. Y para nosotros, proceso sería un conjunto complejo de actos impuesto por el Estado en su calidad de soberano, donde intervienen las partes en el mismo, así como los terceros, que se puede entender ajenos al mismo, en una relación que tiene como finalidad obtener un acto final. ¿Qué podría entenderse este acto final como una sentencia? Ese
podría ser el significado de la palabra proceso. Esta situación del proceso es aplicable para resolver una controversia. Una controversia donde dos partes contendientes no pueden llegar a un arreglo y tienen que someterse a una autoridad jurisdiccional que en un momento determinado y posterior a seguir toda esta consecución de actos va a emitir lo que conocemos como sentencia. Esa es la parte medular de lo que tenemos que entender como la palabra proceso. Ahora bien, ya que entendimos el concepto de derecho, de proceso, y ya sabemos también que derecho mercantil se refiere a la regulación a los actos de comercio llevados a cabo por los comerciantes, podemos nosotros elaborar una definición completa relativa a derecho procesal mercantil. Luego entonces, entendemos como derecho procesal mercantil al conjunto de normas jurídicas que regulan y resuelven controversias y problemas existentes entre comerciantes por las compraventas mercantiles que realizan entre ellos. Esto, en síntesis, es el concepto de derecho procesal mercantil. Retomando un poco, nosotros tenemos que entender que proceso o que el proceso es un mecanismo para resolver conflictos. Un mecanismo dirigido por una autoridad jurisdiccional, que en este caso es un juez. Y ese proceso está conformado por un conjunto de actos que tienen que observar determinado orden. La ejecución de esos actos lleva a obtener una resolución, como se ha dicho, emitida por esta autoridad jurisdiccional. No debemos de olvidar que no necesariamente todos los procesos terminan en una sentencia. Y también no debemos de olvidar que todo proceso necesita para existir un litigio. Y ese litigio es entre dos partes contendientes que cada una trata de hacer valer su interés. Dicho interés es la petición que estos someten a la autoridad jurisdiccional para que les resuelva su controversia. Luego entonces podremos decir que el derecho procesal mercantil está, como su nombre lo dice, estrechamente ligado con el derecho mercantil. El derecho mercantil se entiende como
un conjunto de normas jurídicas que va a regular los actos de comercio entre los comerciantes o entre estos y los particulares que ejecuten actos de comercio. Hay una clara diferencia entre comerciante y el particular común. ¿Cuál sería esa diferencia? Por decirlo de este modo, el comerciante es aquella persona que hace del comercio su actividad habitual. Es decir, que tiene que ser de manera constante su elaboración, su dedicación a esos actos de comercio. No como nosotros, que podemos ser particulares, que podemos efectuar actos de comercio, pero no lo hacemos de manera habitual ni reiterada. Por lo mismo, no somos considerados comerciantes para la legislación mercantil. Dicho esto, entonces ya podemos abordar de manera un poco más profunda lo que es la asignatura de Derecho Procesal Mercantil. Entonces, continuando. Veremos ahora lo referente a la competencia de los tribunales en esta materia. Los tribunales son los órganos de la autoridad jurisdiccional que tienen como función impartir y administrar la justicia. La justicia entendida como el hecho de proporcionar a cada quien lo que le corresponde. En esta situación, una vez que ha quedado entendido que puede ser un tribunal, entonces vemos que los mismos tienen una competencia determinada en relación a cada materia. Como materia entendemos las subdivisiones del derecho, podemos llamarlo así. Ejemplo, la materia mercantil, la materia civil, la materia familiar, etc. A estos tribunales se les otorga una competencia determinada, pero es necesario entender que puede existir una variedad de tribunales que tengan competencia dentro de la materia mercantil. Es decir, estos tribunales van a cuidar el proceso relacionado con la materia mercantil y por ende van a tener bajo su supervisión el desarrollo de estos procesos. Dicho de este modo, cada tribunal será competente según su rango, como lo vamos a explicar a continuación. Luego entonces, continuando con lo referente a los tribunales que van a conocer de la materia mercantil,
vamos a hacer referencia a la competencia que señala el artículo 104 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho artículo determina la competencia en materia mercantil en relación a los tribunales. O mejor dicho, el artículo 104 constitucional va a determinar qué tribunales van a conocer de la materia mercantil. Ya quedó entendido que el tribunal es el encargado de administrar e impartir la justicia. Dicho de este modo, entonces, nos vamos a remitir al artículo 104 de nuestra Constitución, que dice: los tribunales federales conocerán, dos puntos, y nos remitimos a su fracción segunda, que dice: de todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Vamos a entender en esta parte de ese artículo, en esta fracción, que determina claramente que los tribunales federales conocerán también de la materia civil y mercantil, así como de la aplicación de los tratados internacionales de los cuales México forme parte. Dicha fracción continúa después de lo mencionado diciendo: a elección del actor y cuando solo se afecten intereses particulares, podrán conocer de estas los tribunales del fuero común. ¿Qué alcance tiene esta redacción? Este artículo constitucional, en lo que se ha dicho, le otorga al particular la elección de que él decida a qué tribunal acudirá para ventilar su controversia en materia civil o mercantil. Esta elección le otorga la oportunidad de acudir a los tribunales locales. Reiteramos eso, locales. Si bien es cierto, puede acudir a los tribunales federales en materia mercantil, también lo es que cuando sea una controversia mercantil entre dos particulares, podrá elegir los tribunales del fuero común. Esta competencia que otorga este artículo constitucional es de gran importancia, toda vez que el particular tiene la libre, se ha dicho, elección de ir ante el órgano o acudir al órgano jurisdiccional de su elección, a un órgano que pertenezca al Poder Judicial local. Esa competencia, como podemos ver o entender, es amplia. Esto significa que
una persona, si tiene una controversia mercantil con otro particular, no tiene que acudir forzosamente ante un tribunal federal. Puede acudir al tribunal, por decirlo de este modo, de su localidad. Luego entonces, podemos afirmar que nuestra Constitución es benévola con la competencia que va a otorgar en materia mercantil a los órganos jurisdiccionales. Ok. Creo que ha quedado clara esta afirmación o esta explicación relacionada con la competencia relativa a los tribunales que pueden conocer la materia mercantil. Ya vimos entonces como inicio a esta asesoría que es el proceso, que es derecho procesal, y cómo se determina la competencia de los tribunales en materia mercantil, que es la que nos ocupa en esta materia. De cualquier modo, esperamos que una vez que tengamos la oportunidad de acudir al aula a impartir las clases correspondientes a esta materia, si tienen alguna duda, las podamos despejar en dicho momento. Ahora bien, el siguiente punto que trataremos es referente al Código de Comercio. Como hemos referido, el derecho procesal mercantil es aquel que va a regular los actos que tienen como finalidad obtener una resolución final en un proceso mercantil. Diciéndolo en otras palabras, el proceso mercantil tiene como finalidad la obtención de una resolución final que va a dictar una autoridad jurisdiccional una vez que se han seguido todos los pasos ordenados en la legislación mercantil que se deben agotar en un proceso. Pero, repitiendo la aclaración que fue realizada anteriormente, no forzosamente los procesos tienen que terminar con una sentencia. Ok. Como comentaba, vamos a abordar ahora al Código de Comercio. Como es claro, existe una legislación mercantil. Por legislación podemos mencionar todo aquel conjunto de leyes que van a regular la materia comercial en nuestro país. Y una de esas leyes que regulan la materia mercantil en nuestro país es el llamado Código de Comercio, el cual tiene su origen en el año de 1854, en el mes de mayo. Tenemos que tomar en consideración que nuestro Código Mercantil es del siglo XIX. Eso no lo podemos perder de vista. Continuando, este código se creó, se promulgó por el ministro de Justicia del
presidente Carlos López de Santana. Y muy influenciado dicho código por el ordenamiento español. Esta influencia tiene una gran injerencia en nuestro Código de Comercio. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio se ve totalmente empapado de la regulación mercantil existente en el viejo continente, para ser más preciso, España. Esto tratando de hacer un poco de historia en esta situación. Ok. Dicho código se derogó en el año de 1855 y en 1863, en la época del emperador Maximiliano, se restableció su vigencia para que posteriormente el Congreso de la Unión, por reforma constitucional, le da la facultad de legislar en materia de comercio. Ahora bien, podemos hacer mención, ya que hablamos del Código de Comercio, de algunas otras leyes que tienen que ver con la materia mercantil, es decir, que van a legislar, diciéndolo, perdón, de otro modo, aquellas materias que van a regular la actividad comercial. Legislar no, regular la actividad comercial. Podemos mencionar, como parte de estas leyes, a la Ley General de Títulos y Sociedades de Crédito, la Ley General de Sociedades Mercantiles, el propio Código de Comercio y otras tantas. Todas estas leyes, como se ha dicho, tienen su propia ordenanza procesal. ¿Qué es esto? Que estas leyes contemplan cada una de estas, sus procedimientos, valga la redundancia, procesales. Es decir, cada legislación va a imponer cómo y de qué modo se va a desahogar cada juicio que tenga que ver con su respectiva regulación en materia mercantil. Para abundar, el Código de Comercio de nuestro país contiene una parte procesal. ¿Qué es esto? Que dicho código menciona y hace énfasis cómo se debe desahogar el proceso en las controversias que estén contempladas en su ordenamiento. El Código de Comercio tiene la ordenanza procesal en su interior, situación que por ende le da un carácter de ley especial. ¿Por qué especial? Porque va dirigida a los actos de comercio, única y exclusivamente a actos de comercio. Retomando, en este instante vamos a mencionar de nueva cuenta el concepto de Código de Comercio, y lo cual podemos definir como un conjunto de normas jurídicas
y preceptos que regulan las relaciones mercantiles. Es decir, que las actividades mercantiles, es decir, comerciales, vienen reguladas por lo establecido en este Código de Comercio. Y los códigos de comercio, la gran mayoría, tienen su origen en la época de la Ilustración. Es decir, podemos recordar que la primer compilación de leyes de la era moderna la realizó o se realizó bajo el imperio de Napoleón Bonaparte, que es una compilación de leyes que va a influenciar a la gran mayoría de las legislaciones actuales en Occidente. No olvidemos que la Revolución Francesa fue el auge de las ideas liberales que trataban de imponer, por decirlo de este modo, un límite a las actuaciones del Estado para con los gobernados. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que anterior a la Revolución Francesa existía el denominado Estado absolutista. En dicho Estado, quien gobernaba, quien ejercía el poder, era el rey. En el Estado absolutista se hacía lo que una persona ordenaba, decía y quería, lo cual implicaba que este sujeto fuera dueño de territorios, vidas y destinos. Con la Ilustración, con la época de la Revolución, de la Revolución Francesa, se da el auge de las ideas que llamamos liberales y trata de imponérsele un límite al Estado con respecto a sus gobernados. Es decir, que haya un límite en el ejercicio del poder absoluto que venía desempeñando el monarca en aquellos tiempos. Ese límite da inicio a un marco de creación de leyes que regulan la mayoría de las actividades de los ciudadanos y también le crea y le genera derechos a estos ciudadanos ante el Estado gobernante, derechos que el Estado gobernante no puede ni debe dejar de observar. Podemos mencionar el documento que contiene los derechos del hombre y los derechos del ciudadano, no llamado todavía derechos humanos, simple y sencillamente eran derechos del hombre y del ciudadano. En fin, retomando esta situación, se entiende entonces que aquí se da la primera compilación que va a regular los actos de comercio. Es decir, que se va a tratar, por decirlo de un modo coloquial, de meter en cintura a la actividad mercantil imperante en aquellos tiempos. A manera de abundamiento, ya podemos mencionar que si bien es cierto en aquella época se dan las primeras compilaciones mercantiles, ahora se ha tratado, por decirlo de este modo, de adecuar esas compilaciones mercantiles a una realidad. Pero como habíamos mencionado anteriormente, nuestro Código de Comercio tiene una vigencia de más de 100 años. Claro, ha sufrido algunas reformas, pero la estructura general de nuestro Código de Comercio viene imperando desde hace más de 100 años. Luego entonces,
Nuestro Código de Comercio en México se puede decir o se afirma que está compuesto por 5 libros y varios artículos transitorios. El libro primero lo podemos conocer como título preliminar, el segundo libro del comercio en general. Este libro tercero habla del comercio marítimo, mismo que fue derogado para que se le diera creación a la Ley de Navegación y Comercios Marítimos. Posteriormente vemos un título primero del libro cuarto que habla de las quiebras, que también fue derogado en su totalidad, y el libro quinto que se refiere a los juicios mercantiles. Asimismo, ha quedado entendido que el Código de Comercio tiene en su haber un capítulo procesal, es decir, que el Código de Comercio regula su propio proceso por medio del cual se deben o se ventilan las controversias de los particulares en relación a los actos comerciales. De igual modo, el Código de Comercio nos habla de un capítulo determinado y relativo a, como se ha dicho, cuestiones meramente procesales, las cuales serán abordadas posteriormente en el transcurso de esta materia. Ahora bien, visto los puntos anteriores, podemos pasar al siguiente aspecto de estudio, que se refiere a la supletoriedad de los códigos civiles. ¿Qué es la supletoriedad de la ley? Tenemos que entender, obvio, como su nombre lo dice, que es una suplencia referente o dirigida a la propia ley o contenida en la propia ley. ¿Qué es esto? La supletoriedad de las normas opera cuando existe una figura jurídica en un ordenamiento legal, la cual no se encuentra regulada en forma clara y precisa, sino que el propio ordenamiento jurídico nos ordena acudir a otra ley o cuerpo de leyes para determinar sus particularidades. Asimismo, la supletoriedad de las leyes se aplica solo, única y exclusivamente en el hecho de que exista una omisión en su ley, o bien para el hecho de interpretar alguna disposición de manera que se integre a los principios generales contenidos en otras leyes. Es decir, esta propia ley, cuando habla de supletoriedad, nos va a mandar o nos va a remitir a otra ley. Pero esto tiene que ser un caso específicamente claro y determinado en la propia ley que nos manda a remitirnos a otra. Ahora bien, cuando la referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación de la supletoriedad se hará en los supuestos no contemplados en la primera ley, tal y como lo hemos afirmado, ya que ésta la complementará ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Esta situación tiene que ser debidamente observada para poder remitirnos a otra ley.
decimos que el carácter supletorio de la ley resulta en consecuencia, una integración y reenvío de una ley especializada a otros textos legislativos que van a fijar principios aplicables a la regulación de la ley suplida. Es lo mismo que hemos venido afirmando, que esta propia ley va a manifestar en su contenido a qué ley se puede acudir en caso de omisión en la propia. Creo que es entendible que la supletoriedad tiene que estar marcada o enmarcada, señalada en la propia ley que va a ser objeto de la suplencia. Si esta ley no menciona de manera clara y precisa a qué ley se debe de acudir, no existe la supletoriedad en la misma. Ahora bien, podemos decir que por un principio de economía e integración legislativas, así como la posibilidad de consagración de los preceptos especiales en la ley suplida, esta tiene que cumplir con determinados requisitos. Estos requisitos que son necesarios para que exista la figura jurídica de la supletoriedad son los siguientes. Primero, que el ordenamiento jurídico que se pretende suplir lo admita expresamente y señale el estatuto supletorio, es decir, que esta propia ley tiene que señalar clara y precisamente a qué ley vamos a acudir para suplir a la misma. Segundo, que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate. Tercero, que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean suficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria. Y cuarto, que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia, no contraríen de algún modo las bases esenciales del sistema legal que va a sufrir suplencia o supletoriedad. Eso es básico, que la suplencia que la ley nos manda o nos refiere no sea contradictoria de la propia ley a suplir. Luego entonces, en conjunto de todo lo que se ha afirmado, se debe deducir que a falta de uno de cualquiera de estos cuatro requisitos, no puede darse la supletoriedad de la propia ley. En resumen, la figura de la supletoriedad es aquella que determina con qué ordenamiento jurídico se puede suplir otro, pero dentro de esas mismas conceptualizaciones que han sido afirmadas, es claro que esta ley a suplir es la única que nos puede remitir e invocar la ley a la cual debemos acudir para suplir aquella. Si esta ley no nos señala o no nos dice a qué ley acudir, no puede ser objeto de supletoriedad. De igual modo, si acudimos a una ley diferente a la que menciona el ordenamiento jurídico a suplir, tampoco puede existir la figura de supletoriedad. Estos aspectos deben de quedar
muy claros para poder comprender la figura de la supletoriedad de la ley. Ahora bien, las relaciones que existen entre el derecho mercantil y el derecho civil son muy estrechas, ya que se puede afirmar que existe una línea muy, pero muy delgada entre un derecho y otro. Y no debemos olvidar que el derecho mercantil es un desprendimiento, por decirlo de este modo, del derecho civil, lo que conlleva a entender que el derecho civil es la columna vertebral de muchísimas ramas del derecho, si no es que me permito afirmar de manera temeraria que la rama principal que influye en todas las demás ramas del derecho. Lo manifestamos así porque cuando se habla de supletoriedad en el Código de Comercio, nos remonta o nos remite, perdón, a ordenamientos de carácter civil en algunas situaciones. Ahora bien, para ser un poco más precisos, podemos hablar de la supletoriedad manifestada en el Código de Comercio y contenida en el propio artículo 1054 de dicho ordenamiento jurídico, que dice: en caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una, subrayado, supletoriedad, subrayado, expresa, los juicios mercantiles se regirán, por las disposiciones de este libro, es decir, del propio Código. Y en su defecto se aplicará, otra vez subrayado, supletoriamente, otra vez subrayado, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y en caso de que no regule de manera suficiente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva. ¿Qué es esto? Como hemos hablado tanto de la supletoriedad de la ley, esto significa que el propio Código de Comercio, en este precepto legal, nos ordena que en caso de alguna omisión o laguna que pudiera existir en esta parte de nuestro ordenamiento comercial, tenemos que acudir al procedimiento civil, es decir, al Código Federal de Procedimientos Civiles. Como se ha afirmado, una vez más, la rama civil es muy importante en todas las demás ramas del derecho. Podemos afirmar, como he dicho de manera temeraria y a veces contundente, que el derecho civil tiene influencia en todas las demás ramas del derecho. Pero el punto que nos ocupa es este, que el propio Código de Comercio, en este artículo u ordenamiento jurídico, nos remite expresamente al Código Federal de Procedimientos Civiles, lo cual es una clara muestra de lo que es la supletoriedad en la ley. Es decir, que la propia ley nos remite a otra, cumple con los requisitos mencionados anteriormente. Es decir, existe un ordenamiento que por omisión, en caso de la misma, nos manda a otro, es decir, que señala a dónde podemos o
a qué ordenamiento debemos acudir para ello. Todo lo anterior es lo jurídicamente lógico, puesto que siendo el procedimiento mercantil de índole federal, la legislación supletoria debe tener el mismo carácter, y solo si no existe en la regulación del procedimiento federal se acudirá a los códigos procesales locales de las entidades que forman parte de esta federación. Claro, respetando todas y cada una de las reglas contrarias y aún contradictorias que contengan o puedan contener en el futuro, aún con el efecto negativo que tiene la competencia concurrente de los tribunales locales sobre la deseable uniformidad de ese proceso federal. A mi criterio, creo que no es necesario abundar más en relación a lo que mencionamos como supletoriedad de la ley. Espero que esta parte haya quedado debidamente explicada, clara y precisa, y en caso de dudas, como lo hemos mencionado, espero que tengamos la oportunidad de, ya que estemos impartiendo de manera regular la cátedra correspondiente, ahí podamos solventar todas las dudas que tengan al respecto. Ahora bien, nuestro siguiente tema, que es el tema 2 a desarrollar, es el que se denomina la jurisdicción mercantil. Y el subtema que nos ocupa es el relativo a la competencia por materia. Podemos decir que la distribución de competencia entre autoridades federales y autoridades locales se rige por lo normado en el artículo 124 de nuestra Constitución, conforme al cual las facultades que no están expresamente determinadas para los tribunales federales quedarán reservadas para los tribunales locales. Luego entonces, esto se traduce en que lo que no esté establecido para los tribunales federales se va a reservar para las autoridades jurisdiccionales locales. El artículo 124 de nuestra Constitución dice textualmente: las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados, a la Ciudad de México o a en el ámbito de sus respectivas competencias. Así las cosas, y a manera de complemento, podemos decir que, como se ha dicho, para la redundancia, que lo que no está debidamente establecido para los funcionarios de los órganos jurisdiccionales federales se entiende reservado para los funcionarios de los órganos jurisdiccionales locales.
En este caso, vamos a mencionarlo así, lo que no esté determinado para los tribunales federales, estará determinado para los tribunales locales. Luego entonces podemos ver lo que dice el artículo 73 de nuestra Carta Magna, que tiene relación sobre esto en cuanto a quién debe legislar en relación a las actividades comerciales de este país. Dice el artículo 73 constitucional en su fracción 10ª que será el Congreso de la Unión el que tendrá la facultad de legislar sobre todas las actividades comerciales en el país. Asimismo, el artículo 73 dice, el referido artículo 73 nos dice: el Congreso tiene facultad para, fracción 10ª, para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, subrayado, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación, y servicios financieros, energía eléctrica, nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123. En otras palabras, esto quiere decir que única y exclusivamente el Congreso de la Unión es aquella autoridad que puede legislar en materia comercial en nuestro país. Es el Congreso de la Unión el que tiene la función para sí mismo y absolutamente de legislar en materia comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que va a crear leyes que regulen la actividad comercial en nuestro país. Dicho lo anterior, ya tendremos un modo de entender la determinación de la competencia de los tribunales. Luego entonces, la competencia de un tribunal o juez para conocer de determinado proceso se infiere por razón de territorio. ¿Qué entendemos por territorio? El límite geográfico donde un juzgado tiene competencia. El territorio es el límite, como lo hemos dicho, geográfico, es decir, la extensión de territorio donde un juez tiene competencia. De la naturaleza, ya que puede ser pública o privada, por materia, ya sea penal, civil, familiar, etcétera, por cuantía, esto significa por el monto que se encuentre en disputa, y de la calidad de las personas que litigan. Esto es lo que entendemos ya como los casos que llegan al ámbito de la Suprema Corte. A manera de tratar de explicar mejor esta situación, la competencia se determina, como se ha afirmado, por razón de territorio, es decir, donde el juez esté físicamente instalado. Segundo, por su naturaleza, como lo hemos dicho, puede ser pública o privada, según los entes que estén en litigio. Tercero, por materia, ya sea el tipo de controversia a ventilar, que puede ser una de índole penal, de índole civil o de índole familiar. Y por la cuantía, esto es el monto, la cantidad de dinero de la que se trate el litigio.
Por último, como hemos dicho, la calidad de las personas, que esto ya puede ser si es pertinencia, así considerada, de la Suprema Corte a traer para sí el caso, porque dicha controversia es necesaria resolver para o por utilidad pública. ¿Qué es esto? Que le interesa al público en general que esa controversia tenga que ser resuelta por la Corte. Asimismo, podemos decir que la competencia por materia, como se ha manifestado, se traduce en la especialidad de los juzgados, esto es, que determinados juzgados única y exclusivamente están especializados en determinadas materias, como son la materia penal, que significa que hay juzgados establecidos en este país que van a conocer única y exclusivamente de asuntos que tienen que ver con el ámbito penal, así como hay juzgados única y exclusivamente con la finalidad de conocer de controversias en el ámbito familiar, como hay juzgados, o mejor dicho, como hay órganos, por decirlo de un modo, dependientes del Poder Ejecutivo, que van a conocer de controversias en materia laboral, y también hay órganos jurisdiccionales que van a conocer, como se ha afirmado, también de la propia materia laboral. La competencia por materia es clara. Creo que aquí queda entendido que cada órgano jurisdiccional que esté especializado en determinada materia de derecho va a conocer única y exclusivamente de la misma. Por lo tanto, podemos decir que la competencia por materia se debe determinar tomando en cuenta siempre la naturaleza de la acción y no la relación jurídica entre las partes. Así las cosas, podemos hacer énfasis o sacar a colación una jurisprudencia de nuestro máximo tribunal que manifiesta que en el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales a los que se les asigna, como hemos dicho, una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales, por decir, agrarios, civiles, familiares, fiscales, penales, del trabajo, etc. Y que cada uno de ellos le corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, este debe resolverse atendiendo, como se ha dicho, exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual regularmente se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales, que sean invocados, es decir, en los que se apoye la demanda. Pero a final de cuentas sabemos todos que el actor no está obligado a invocar los preceptos legales. En fin, para concluir este aspecto de la competencia por materia, es claro, preciso y entendible que la materia significa la especialización de cada juzgado. No es tanto ya una competencia por territorio, son cosas diametralmente opuestas. La competencia por materia se refiere
única y exclusivamente a la especialización que tiene dicho órgano jurisdiccional para conocer, valga la redundancia, única y exclusivamente de determinados asuntos.